y parte en donde emite una condena pública sin haber respetado el derecho de defensa constitucionalmente reconocido, dando el libre acceso a tribunales y dependencias del Estado que permita al partido político verificar las denuncias. Además, afirman que al no respetarse el debido proceso, desconocen qué mecanismos se utilizaron para verificar la veracidad de las firmas, por lo que esperan conocer los estudios grafológicos y grafotécnicos que comprueben semejante acusación. Les llama la atención la celeridad con la que el TSE revisó las firmas y por qué no mencionar, dicen, ninguna investigación semejante a otros partidos políticos. Concluyen afirmando que no han sido notificados de manera oficial y que solo se enteraron a través de los medios de comunicación. Preocupados porque detrás de estas acusaciones existen poderes oscuros que buscan dejarlos fuera de la contienda. Así se defendían entonces ayer los representantes del PLP. Bueno, ¿y qué tan viable puede ser la candidatura de Alfonso Portillo a un cargo de elección popular, con excepción de buscar de nuevo la presidencia? El Tribunal Supremo Electoral va a analizar detenidamente esta situación, aunque el expresidente, que cumple condena en Estados Unidos por haber aceptado sobornos y que está pronto a quedar en libertad la otra semana, está vigente dentro del padrón electoral. El Tribunal Supremo Electoral deberá analizar el caso Portillo para determinar la viabilidad de una potencial candidatura que aspiraría el expresidente al retornar al país tras cumplir condena en Estados Unidos. De momento, el estatus de Portillo está vigente en el padrón electoral. Ningún juez guatemalteco ni extranjero ha ordenado la suspensión de sus derechos políticos. Entiendo que en Guatemala, cuando fue juzgado el señor Portillo, fue absuelto de los delitos por los cuales se les procesó. De manera que en este momento, siendo él que tiene vigentes sus derechos políticos, sí podría participar como candidato a un cargo de elección popular, a excepción del cargo de presidente. La ley de probidad señala que quienes hayan sido condenados y no hayan cumplido las penas tienen impedimento para poder optar a cargos o ser empleados públicos. La ley de probidad aplica en cuanto a al derecho interno guatemalteco, no va más allá al derecho extranjero. Sin embargo, ese es un tema que aún no ha sido presentado y en su momento pues el Tribunal Supremo Electoral, como máxima autoridad, podría emitir las disposiciones que estime pertinentes a ese respecto. Y a continuación vamos a repasar las promesas sin cumplir que dejaron los presidentes que han llegado al poder en recientes periodos. Muchos de estos logros quedaron solo en intenciones y ahora nos enfrentamos a nuevos políticos que de nuevo hacen más que promesas, según los expertos. Vamos a repasar algunas de las tareas pendientes. En esta segunda entrega del informe elaborado por ACIES y la Universidad Rafael Andívar, ¿qué promesas quedaron a medias en los gobiernos de los últimos 15 años? Alfonso Portillo. Se creó el Programa Nacional de Resarcimiento a las Víctimas del Conflicto, pero no se aplicó justicia a los responsables. Se disolvió el Estado Mayor Presidencial, pero no contempló el destino profesional de quienes laboraban ahí. Óscar Berché. Se persiguió a altos funcionarios administrativos del FRG que habían incurrido en corrupción, pero también en su gobierno hubo denuncias de esta. Uno de ellos, el caso Pavón. Se instaló una comisión a cargo de retomar el pacto fiscal, pero solo impulsó medidas superfluas y de corto plazo. Álvaro Colón. Se formuló la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, pero no se llegó a implementar. Los programas sociales fueron paliativos en cuanto a seguridad alimentaria, más insuficientes ante la tormenta Ágata. Otto Pérez Molina. A pesar del crecimiento económico, este no alcanzó a beneficiar a la población. La pobreza siguió aumentando en el país. Se impulsó la Ley Orgánica del Presupuesto para promover la gestión por resultados, pero se obvió en el presupuesto 2015. Bueno, la idea de crear un portal web para poder acceder, de acuerdo a lo que indica la información, a los finiquitos de quienes aspiren a un cargo público, fue planteada por el Contralor Carlos Mencos. Sin embargo, aún no está disponible, en tanto que la fecha de convocatoria de elecciones se acerca. La Contraloría se prepara para atender las miles de solicitudes de estas constancias, pero quienes no pueden obtener la constancia las obtienen todos aquellos que tengan denuncias ante el Ministerio Público o bien cargos en el Tribunal de Cuentas. Por tanto, la Contraloría cuenta con 2 ventanillas para atender solicitudes y 4 para entregar el trámite, que dura de 6 a 8 días hábiles, pero con el aumento de la demanda el plazo podría incrementar.
Vamos ahora a repasar los hechos de los departamentos. Exactamente, tenemos que pasar con Lorraine una vez más para que nos cuente qué está ocurriendo. Nos vamos con ella. Por supuesto, compañeros, más información departamental y ponemos en pantalla la portada del matutino El Quetzalteco. Abogado se entrega y va a prisión. Aparece 9 meses después. Presunto homicida de Frank Ronnie Aguirre. Luis Fernando Monterroso Bolaños fue llevado al preventivo de Shela. Su hermano también quedó ligado a proceso y su padre recibió falta de mérito. 2 heridos en triple colisión. Percance en el kilómetro 193 de salida de la ciudad altense a Salcajá sucedió. Más mujeres en la PNC. De 100 nuevos agentes que llegan a reforzar la comisaría 41 de Shela, 23 son féminas. Hay más información, la puede encontrar en el Quetzalteco. Y en San Marcos, la zona vial 9 de Caminos cumple 4 meses de no brindar mantenimiento a la red vial de ese departamento. Esto según los encargados, debido a la falta de lubricantes y combustible para la maquinaria, por lo que las unidades han tenido que quedar paralizadas. Las rutas de la red vial de San Marcos han sido abandonadas desde hace 4 meses por parte de la zona vial número 9 de Caminos, pues no han recibido combustibles ni lubricantes para la totalidad de maquinaria. Regularmente el combustible se utiliza para los camiones de volteo, para los cargadores y las motoniveladoras, que son que es la maquinaria que se utiliza para darle mantenimiento a la ruta, ¿verdad? Al mes necesitan para estas maquinarias entre 5 y 6 mil galones de combustible, por lo que al no contar con ello, se suspendieron desde noviembre los trabajos de mantenimiento en los 30 municipios. Tenemos en todos los municipios, digamos del altiplano, en el caso de Tacaná, que es donde se quedó a medias un trabajo a finales del año pasado por lo mismo, por falta de combustible. Tejutla, San Lorenzo, Comitancillo, Concepción Tutuapa, San Miguel, Iztahuacán. La mayor parte de municipios digamos de la zona del altiplano, igual de la zona central, el caso de San Marcos, ¿verdad? El caso de Palo Gordo, San Cristóbal Cucho, la costa, la mayor parte de municipios, igual no se le puede dar mantenimiento a las carreteras si no se cuenta con el combustible necesario. El año pasado solamente recibieron 3,000 galones de combustible al mes, mientras que lubricantes y reparación de la maquinaria no es constante. Estaremos completando la información departamental más adelante en Viva la Mañana. Bueno, hay que dar vuelta a página para meternos de lleno a lo que ocurre en el mundo. Lo hacemos en tiempo real. Los titulares de los diarios a nivel internacional, Alejandro. En la sección internacional del diario El País, desde España, que destaca lo siguiente, y es que el opositor Leopoldo López en Venezuela cumple un año preso de la justicia chavista. El 18 de febrero de 2014, el año pasado, miles de venezolanos salieron a las calles de Caracas, la capital, vestidos de blanco y ondeando banderas tricolor para apoyar al político opositor Leopoldo López, tras conocerse que había una orden de captura en su contra. Entre gritos y lágrimas, algunos de sus seguidores le rogaban que no se entregara. Yo me presento ante una justicia injusta, gritó por megáfono antes de presentarse voluntariamente a la Guardia Nacional, que lo llevó a una tanqueta blindada. Desde entonces López ha estado recluido en la prisión militar de Ramo Verde y solo le permiten salir cuando tiene que asistir a las audiencias del juicio en su contra. Más noticias internacionales. Siria, los insurgentes se enfrentaron a las Fuerzas Armadas del país cerca del frente Manasher al-Breij, ubicado al norte de Alepo, mientras que el sonido de un intenso tiroteo se escucha en el fondo. Un militante celebra que 2 soldados del gobierno han quedado sin vida. El Observatorio Sirio, con sede en Gran Bretaña para los Derechos Humanos, indicó que el ejército sirio, respaldado por las milicias aliadas, ha capturado varios pueblos cerca de Alepo, en batallas destinadas a rodear la ciudad norteña y cortar las líneas de suministro de insurgentes. Asimismo, el grupo de monitoreo informó que las batallas fuertes al norte de Alepo habían bloqueado una carretera que conduce hacia la frontera turca, que los rebeldes utilizan como ruta de suministro. El avance en Alepo representa la segunda gran ofensiva por parte de las fuerzas progubernamentales en esta semana. En Argentina, el canciller Héctor Timerman afirmó que su país está siendo blanco de operaciones de inteligencia vinculadas al conflicto de Medio Oriente, por lo que solicitó respeto internacional y cooperación para dar con los responsables de estas prácticas. En vísperas de una multitudinaria marcha opositora en repudio a la muerte de un fiscal que investigaba un atentado antisemita en 1994, el gobierno argentino afirmó que su país es blanco de operaciones de inteligencia vinculadas al conflicto de Medio Oriente. El pueblo argentino no tiene que tolerar, y mucho menos sufrir,
que su país sea un teatro de operaciones políticas de inteligencia, o peor aún, de hechos y acciones más graves por conflictos que le son completamente ajenos a su historia, a su idiosincrasia y a sus costumbres. El gobierno sostiene que el conflicto de Medio Oriente y las últimas masacres que involucran a yihadistas son el contexto de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Nisman había denunciado 4 días antes de morir a la presidenta Cristina Kirchner de un presunto intento por proteger a los exgobernantes iraníes imputados del ataque a la mutual judeo-argentina AMIA. A un mes de ser hallado el cadáver del fiscal con un orificio de bala en la sien por el disparo de una pistola, se llama una marcha que se realizará en silencio. La fiscal que lleva el caso Nisman afirma que aún no se sabe si su muerte fue un suicidio o un homicidio. La escasez cotidiana de productos básicos en Venezuela hace que muchas personas hayan convertido sus despensas en auténticos supermercados con la finalidad de garantizarle a sus hijos alimentos y medicinas ante la fuerte escasez que se agudiza día con día. Cuando Mónica Arias se dio cuenta que estaba embarazada, una de sus primeras paradas fue el supermercado. Venezuela sufre una escasez crónica de productos y los pañales son cada vez más difíciles de encontrar. He comprado o encargado que me compren medicamentos de nené, porque he sabido de muchas compañeras que han tenido bebés recientemente de que también ha escaseado la parte de los medicamentos, entonces inclusive para una simple gripe no tienen cómo bajarle una fiebre a un bebé y eso de verdad que es muy peligroso. Como ella, muchos venezolanos han comenzado a almacenar todo tipo de productos, tanto de comida como de higiene. La escasez de divisas ha traído consigo severas restricciones a las importaciones. Sumada a la caída del precio del petróleo y a una inflación galopante, el costo de los productos se ha disparado. El gobierno intervino a algunos supermercados y farmacias privadas y acusó a sus propietarios de desestabilizar la economía. Hacer cola durante horas para comprar lo que sea que esté disponible es ya parte de la vida cotidiana. Cuando el ciudadano tiene que hacer largas colas, tiene que ir de un lugar a otro, pasa mucho trabajo para conseguir un producto que es necesario, indispensable para su familia. Cuando llega al anaquel donde está el producto y lo consigue, pues es muy natural que trate de comprar algo más. Incluso teniendo las reservas llenas, se pueden pasar apuros. Josmilet lo sufrió recientemente con la leche. Llegué a durar una oportunidad 3 meses sin conseguir leche y ya estaba con el último pote. Y llegué y vendían 4, bueno, 4 mi esposo, 4 yo. Entonces, bueno, también es mi cuñada que tampoco consigue. A veces hacemos cambios. Al convertir su propia casa en un almacén, Josmilet espera proteger a su familia de la peor de las crisis de Venezuela, mientras en los supermercados de verdad continúan escaseando los productos básicos. 14 seguimos con más noticias. Bueno, hay que seguir con más a esta hora y es Byron Morales desde las calles con la información de todos los días. Nos vamos con él para que nos cuente qué está ocurriendo. Byron, buenos días.